Muchas gracias a todos por la participación. Vamos a dar inicio. Ya llegó don Jaime al espacio que la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica ha establecido para hablar un poco sobre la contratación pública global. Nuestra directora Laura te estaba dando unos minutitos para que entrara don Jaime, entonces ya está por entrar, pero como les decía, para nosotros es muy importante poder contar con estos espacios en la especialidad de contratación pública, que es este año se abrió. Estuvimos trabajando el año pasado en la especialidad con el objetivo básicamente de contar con nuevos profesionales, con personas de que estuvieran a la altura de las nuevas exigencias de la nueva ley de contratación pública. Como todos saben ustedes, tenemos todo un apartado sobre la profesionalización en la contratación pública y esperamos que la escuela pueda aportar en ese proceso de profesionalizar todo este camino del nuevo modelo. Marcela Palma ha sido la profesora que nos contactó con don Jaime y gracias a Marcela contamos ahora con este espacio. Marce. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Muchísimas gracias al profesor Eduardo Rojas y a la directora de la escuela. Y muchísimas gracias especialmente al doctor Jaime Rodríguez Arana, un jurista español muy reconocido a nivel iberoamericano y a nivel mundial, un referente en el tema de la contratación pública, como ustedes ahora podrán ver, a quien agradecemos el que haya aceptado la invitación. Costa Rica está en un periodo importante en la evolución de su régimen jurídico en materia de compras públicas y a través de nuestro aporte desde la Universidad de Costa Rica, desde la Escuela de Administración Pública y con el énfasis en la carrera, en la licenciatura de Administración Pública y este énfasis que es novedoso a nivel académico y en el programa de estudios de nuestra universidad, pues para nosotros es muy importante estas contribuciones, estos aportes de juristas y de personalidades tan nombradas que nos permiten ampliar nuestra perspectiva y entender qué es lo que está pasando a nivel global con el tema de las compras públicas y los retos que el país tiene. Desde mi perspectiva, esta actividad será muy útil para todos y de verdad muy complacida de que podamos contar con este tipo de espacios y agradecerle nuevamente a don Jaime. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos los que nos acompañan. Sí, aquí le voy a dar el pase a Laura Sariego, que es nuestra directora de la Escuela de Administración Pública, que nos va a presentar a don Jaime. Laura. Y Laura me dijo que tenía unos problemitas de audio porque ahí en el parqueo, como estamos en semana universitaria, hay un poco de bulla, pero Laura, te doy la palabra a ver si nos puedes introducir la actividad para... ¿Tienes el micrófono apagado? Ahora sí, es que no me permitía abrir el micrófono. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, compañeros, compañeras docentes y a nuestro distinguido invitado, por supuesto, doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Es un gusto para mí dar inicio a esta conferencia que marca el comienzo del énfasis de licenciatura en contratación pública de nuestra carrera de Administración Pública. Como sabemos, la entrada en vigencia de la ley número 9986, Ley General de Contratación Pública, implica un nuevo modelo de gestión que satisfaga de mejor manera el posible interés público. Esto se logra mediante procedimientos más eficaces y una regulación normativa que facilite la gestión a las administraciones contratantes y otorgue garantías fundamentales de libre concurrencia, igualdad de trato y seguridad jurídica a quienes participan, ya sea como oferentes o como contratistas. La ley destaca la necesidad de contar con profesionales que tengan una visión integral de los procesos de compra, que respondan a las necesidades del país en cuanto al fomento de las pymes, que mejoren las condiciones socioeconómicas, sociales, ambientales e inclusive culturales, y que a partir de criterios de innovación se puedan implementar las nuevas reglas jurídicas.
En este contexto, la Escuela de Administración Pública, como formadora de profesionales públicos que participarán en la toma de decisiones, en la planificación, trámite, ejecución y fiscalización de las compras públicas, considera vital que nuestro cuerpo estudiantil se forme a profundidad en el marco jurídico y en la aplicación de las mejores prácticas internacionales que perfilan una rama profesional conocida como contratación pública global. Por lo tanto, después de un proceso de estudio y validación de las temáticas requeridas para la formación de personas profesionales en contratación pública con capacidad de innovación, desde la Escuela de Administración Pública creamos un énfasis de licenciatura en contratación pública. Este énfasis consta de 7 cursos correspondientes a 18 créditos que son impartidos por profesionales expertos en la materia. Este 2023 es el primer año que se imparte el énfasis y esperamos que esta generación de profesionales especializados en contratación pública contribuya al bienestar general de la sociedad, tal y como se caracterizan las personas profesionales de nuestra unidad académica. Para dar apertura a este nuevo énfasis de la carrera de Administración Pública, contamos con un distinguido invitado que compartirá su experiencia y conocimiento con el estudiantado y el público que nos acompaña. Esperamos que esta conferencia sea una oportunidad para enriquecer la formación que ofrecemos y para seguir avanzando en el desarrollo de profesionales de excelencia que respondan a los desafíos actuales y futuros de la administración pública. Nuestro invitado, el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, es un reconocido experto en Derecho Administrativo con una trayectoria destacada en el ámbito de la gestión pública. Es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de A Coruña, donde ha impartido clases desde hace más de 3 décadas. Además, es profesor titular de la asignatura Principios de la Administración Pública de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. En cuanto a su experiencia en gestión pública, el profesor ha desempeñado numerosos cargos a lo largo de su carrera. Fue miembro del Jurado de Naciones Unidas para los Premios Mundiales de Administración Pública y del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas. También ha ocupado cargos políticos como diputado nacional en las Cortes Generales Españolas por la provincia de A Coruña y subsecretario de Administraciones Públicas del Reino de España. En el ámbito de la reforma legislativa, el profesor Rodríguez Arana Muñoz dirigió el equipo que reformó la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en España. Además, fue miembro de la comisión redactora del proyecto de ley de organización de la Administración del Estado, del proyecto de ley del Gobierno y del proyecto de ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de España. En cuanto a su labor en el ámbito editorial, el profesor ha sido miembro de consejos editoriales de varias revistas especializadas en administración pública y derecho en América Latina y Europa. Gracias al profesor por acompañarnos a inaugurar el énfasis en contratación pública de la carrera y por su ponencia sobre contratación pública desde la perspectiva global y sus retos en Costa Rica. Este es apenas un resumen de su extenso currículum vitae que espero haberle hecho honor a su labor y estamos muy agradecidos de que pueda acompañarnos hoy. Don Jaime, lo escuchamos. Gracias. Muy buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias por invitarme para participar en esta sesión del curso de énfasis en la contratación pública. Saludo a la señora directora de la Escuela de Administración Pública, Laura Sariego Pluje, y le agradezco su presentación y bienvenida. Saludo también al profesor Eduardo Rojas y a la profesora Ana Marcela Palma y a todas las personas que están siguiendo esta conexión a través de las nuevas tecnologías. He tenido la oportunidad en años pasados de visitar ese gran país que es Costa Rica. He estado en varias universidades, he participado también en conferencias. Ahora recuerdo cuando se estaba implementando la nueva ley de lo contencioso administrativo y he sabido comprender y calibrar la altura jurídica que reina en el derecho de Costa Rica. Conozco magistrados de la Corte Suprema, catedráticos, abogados, especialistas de distintas áreas y siempre es un placer y un gusto poder participar en actividades jurídicas en Costa Rica. Además,
se da la circunstancia de que este año, 2023, la Red Iberoamericana de Contratación Pública, que tengo el honor de dirigir, que es una red académica de estudiosos, de investigadores que se ocupan de tratar cuestiones que tienen que ver con la contratación pública en sus distintas dimensiones, en materia de pliegos, de selección de contratistas, de ejecución de los contratos, contratación estratégica, contratación inteligente, contratación social y todas las diferentes cuestiones que gravitan sobre esta gran política pública. Y efectivamente vamos a tener los días 19, 20 y 21 de julio un Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Contratación Pública que va a tratar sobre la descarbonización en la contratación pública. La elección de Costa Rica tiene mucho que ver con la impronta y con la alta capacidad de políticas públicas ambientales que ha demostrado las administraciones costarricenses y por eso vamos a tener este congreso, que va a ser un congreso abierto y que, bueno, todos ustedes podrán participar si lo estiman pertinente en el mes de julio, un congreso que participan todas las instituciones del país, de la administración, de la Contraloría, de la Corte Suprema, del Colegio de Abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, en el año 2025 vamos a tener el gusto de celebrar el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo también en San José. Es una corporación académica que tengo el honor de presidir y que lleva ya 22 ediciones. Este año nos reunimos en Santiago de Chile, en el 2024 en Cartagena de Indias y en 2025 vamos a tener el cónclave anual, el Congreso Internacional en Costa Rica. O sea que para mí, como pueden comprobar, pues me agrada mucho. Me hubiera gustado estar más tiempo con todos ustedes. No voy a poder estar mucho tiempo porque llevo un día acumulado pues una serie de retrasos y todavía, aunque en España son las 9:30 de la noche, todavía me esperan dos sesiones más con América, porque la verdad es que desde hace mucho tiempo dedico muchas horas al derecho público americano, hasta el punto que mi universidad tiene un doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano y tenemos una doctora costarricense. Una de las primeras doctoras del programa, que comenzó en el año 2013, es costarricense. Dicho esto, y pasando ya al tema que nos ocupa, que van a ser unas consideraciones breves, porque no tenemos mucho tiempo, sobre la buena administración en la contratación pública. Ustedes saben, como yo, que de un tiempo a esta parte, en Europa, en América, se viene hablando con frecuencia de un término que parece moderno y sin embargo no lo es. Porque decía Oriu que desde que existe la administración se habla de su reforma y modernización. Y por lo tanto, si tuvimos esta reunión dentro de 20 años, hablando de la buena administración de la contratación, pues tendríamos que hacer la misma consideración, porque la administración siempre debe estar mejorando, siempre debe estar con su mirada puesta en cómo atender con más calidad las necesidades colectivas de los ciudadanos. Y la administración pública, como organización que sirve objetivamente intereses generales, tiene una gran responsabilidad en esa parte tan importante del derecho administrativo que es el contrato, los contratos, la contratación, que no solamente es una categoría jurídica general, que lo es por supuesto, sino que para nosotros en el derecho público y desde la perspectiva de las políticas públicas se convierte en algo más que un contrato, se convierte en una política pública a cuyo través deben realizarse los valores, los principios del Estado social y democrático del derecho. Y por eso es tan importante que en el estudio de la contratación se ponga de relieve hasta qué punto, a través de esta técnica jurídica, se pueden y se deben satisfacer necesidades colectivas tan importantes que están vinculadas a la propia dignidad del ser humano. Cuando se habla de la buena administración, se habla casi siempre de una administración que atienda en plazo razonable, de forma equitativa,
de forma participativa, de forma transparente, los intereses generales. Y cuando nos acercamos a la contratación, como cuando nos acercamos a la actividad de fomento, de servicio público, de policía, somos conscientes de que esas administraciones públicas del siglo XXI que laboran en un Estado social y democrático de derecho deben ser administraciones en las cuales debe regir el principio de juridicidad, el principio de separación de los poderes, el principio de reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, el principio de solidaridad y el principio de participación. No vamos a entrar aquí en el análisis de estos principios y en cómo se proyectan sobre la administración, porque sería muy largo, pero sí creo que hay tres elementos que conforman lo que yo llamo la trilogía de la buena administración, que tienen una gran aplicación sobre la contratación y que por este orden son los términos de servicio, objetividad e interés general. A través de la contratación, la administración sirve a la comunidad, pone a disposición de los ciudadanos obras, bienes, servicios, infraestructuras que deben permitir a los ciudadanos un mejor desarrollo de su personalidad, que desarrollen con libertad solidaria su personalidad. Desde esa perspectiva, evidentemente, cuando los poderes adjudicadores tienen que seleccionar un contratista, además de regirse, como es obvio, por los pliegos y referencias del contrato y por la legislación de aplicación, no deben perder de vista que deben seleccionar en este contexto aquella obra, aquel proyecto de obra, de servicio, de infraestructura que esté en mejores condiciones de mejorar, valga la redundancia, la calidad de vida de las personas. Esto no lo podemos olvidar porque como institución del derecho administrativo está orientada y vinculada a la mejora de las condiciones de vida de las personas. Por lo tanto, esa nota de servicio tiene una gran aplicación sobre la contratación pública, como la tiene también la segunda, que se refiere a que ese servicio que hace la administración a la comunidad, a la colectividad, debe hacerse de forma objetiva. Esto es mucho más importante de lo que puede parecer cuando se enuncia esta palabra. Hasta el punto que podemos decir que tenemos un derecho administrativo maduro cuando reina la objetividad en el conjunto de las actividades que hace una administración pública. Ustedes saben, como yo, que la democracia, el poder, las instituciones, los procedimientos no son de los políticos ni de los funcionarios, son del pueblo. Y el pueblo lo que hace es encomienda, encarga la gestión, la administración de los asuntos de interés general a sus representantes, para dirimir conflictos a los jueces, para hacer leyes a los diputados y para aplicar las políticas públicas a la administración. Y por lo tanto, la forma en la que la administración realiza su cometido va a determinar si estamos ante una buena o mala administración. Si la administración actúa subjetivamente es una mala administración y además es el pórtico para la corrupción. En cambio, cuando la administración actúa objetivamente, bueno, pues estamos en presencia, siempre que eso se proyecte sobre la realidad, porque el derecho administrativo es un derecho de realización concreta, porque el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado, porque efectivamente esa objetividad se predica del entero procedimiento contractual. Desde que una administración llega a la conclusión, bajo la racionalidad de que debe hacer construir ese hospital, ese colegio, debe hacer ese puerto, ese aeropuerto, y lo justifica por razón de interés general, hasta que estamos en la última fase después de la ejecución, que ahora se llama conservación de ciclo de vida útil del objeto de la prestación, del bien, del servicio, de la infraestructura, el procedimiento contractual debe estar transido del principio hasta el final y en todas sus fases de objetividad, o lo que es lo mismo de racionalidad. Unos pliegos, unas referencias del contrato que no son concretas, que no son concisas, que no son completas,
son la antesala de la corrupción. Unos pliegos abstractos, genéricos, pues, que permiten todo, eso son el pórtico abierto a la corrupción. Por eso la corrupción se pelea y se combate desde la elaboración de los pliegos. Esto es más importante de lo que podemos imaginar. Por eso las personas que elaboran en los procedimientos contractuales tienen que tener un arte especial para saber redactar con pulcritud, con precisión, con concisión, con concreción, las reglas que van a regir el contrato, las reglas jurídicas y las reglas técnicas. Y la objetividad, que la encontramos en esa declaración de interés general, justificando las razones por las que es conveniente realizar esas obras y servicios en la infraestructura, aparecen en los pliegos, pero luego algunos autores lo llaman así, yo creo que acertadamente, el espacio soberano de la objetividad es la selección del contratista. Hay muchas formas de selección, por subasta, por concurso, no tenemos tiempo ahora de entrar en cada una de ellas, pero normalmente, salvo que estemos ante un contrato de suministro que por su propia naturaleza pues, sea objeto de subasta, muchos de los contratos más importantes se hacen por concurso y hace falta que la mesa de selección pondere los criterios de selección que están previstos en los pliegos. Bueno, esa operación es una operación de racionalidad, es una operación de argumentación, es una obra de arte cuando se hace bien y una chapuza cuando se hace mal. Y eso quiere decir que es la aplicación de esos criterios sobre quién es el mejor postor tiene que hacerse razonadamente, justificadamente. Y cuanto más se justifique en lo concreto, mejor. Que tampoco sirven motivaciones o justificaciones abstractas y genéricas que dejan abierta cualquier posibilidad. Y eso es propio de una mala administración. Luego vienen los tribunales de justicia y dicen, oiga, que los ciudadanos ya tienen un derecho, personas físicas y jurídicas tienen un derecho a una buena administración que se explicita, es un derecho a una digna motivación, por ejemplo, en la selección del contratista. Luego vamos a la fase de ejecución del contrato, que para muchos es la parte más importante. Y la ejecución del contrato, si hay una planeación estratégica, no tiene grandes problemas, pero a veces no existe la planeación estratégica razonable que debería existir y entonces aparecen imprevistos que debían estar previstos y la vida de la ejecución es una vida cuajada, plagada de potestades de jus variandi o de modificación del contrato que no tienen sentido porque no debe haberse producido. Yo hace un rato he estado online en una entrevista que me han hecho una revista de derecho administrativo brasileña, hablando precisamente de los contratos, de la prueba de los contratos y hablando también de la innovación de un contrato. Y me decía que en algunos países, en la fase de potestas variandi, se puede incluso modificar hasta el 50% del precio de un contrato, lo cual a mí me parece sencillamente aberrante, porque si se modifica el 50% del precio de un contrato, estamos ante otro contrato distinto. Cuando se modifican elementos esenciales de esta envergadura, como cuando se modifica el plazo, contrato que tenga 30 años y se prorroga por 50 años, pues eso es otro contrato, hay que hacer otra licitación. Entonces, un buen contrato, una buena administración hace poco uso de la potestas variandi. ¿Qué pasa? Porque muchas veces en Europa, por ejemplo, nos han dicho la Comisión Europea hace 2 o 3 años que la corrupción que tenemos, que no es pequeña, tiene 3 causas: contratación pública, urbanismo y financiación de los partidos políticos. Y en muchas ocasiones se encargan contratos a empresas o personas jurídicas que financian campaña de los políticos y les dice, bueno, no se preocupen ustedes, que luego a través de la fase de modificación de los contratos les vamos a ir devolviendo todo lo que ustedes nos han facilitado para la campaña electoral. Y esto no puede ser, no debe ser, hay que ponerle coto y una de las formas es efectivamente siendo muy rigurosos en el ejercicio de la potestad variandi y limitando su ejercicio y, por supuesto, sometiéndolo a un alto escrutinio de motivación. Yo suelo decir que cuanto más intensa y extensa es la discrecionalidad,
más intenso y extenso es el estándar de motivación correspondiente. Y es evidente que los ejercicios de potestas variandi son ejercicios en los que hay una alta dosis de discrecionalidad y por lo tanto hace falta una alta dosis de estándares de motivación. Hace poco también, en una discusión en Twitter que tuve en relación con esta cuestión, había una de las personas que pensaba que era lo mismo la discrecionalidad que la arbitrariedad. Yo dije, no es lo mismo. Puede ser que la discrecionalidad sin argumentación degenere en arbitrariedad, pero como ya decía un filósofo eminente, Locke decía que la arbitrariedad es la ausencia de la razón. Cuando se realizan actos arbitrarios son actos que no soportan un razonamiento por sencillo que sea. Por lo tanto, en el mundo de la contratación, en el ámbito de la contratación, si hay una propiedad y una característica que debe adornar a las personas que actúan en esta materia, es la de la capacidad de argumentación y justificación de las decisiones. Y entrando en el final de esta pequeña charla, porque no tengo más tiempo hoy, sí quisiera hacer una consideración que antes he escuchado en boca de la señora directora y que me parece muy pertinente en relación con la profesionalización del personal que labora en estas oficinas. Las oficinas de contratación de entidades públicas, sean ministerios, sean municipios, sean entidades instrumentales públicas, sean cuales sean las instituciones que manejen fondos públicos, tienen que estar atendidas por personas, por un lado, que tengan la capacidad técnica necesaria, que conozcan cabalmente la normatividad, la legislación, la jurisprudencia sobre la materia, y eso supone, como aquí se hace, formar y adiestrar continuamente a las personas que están en el mundo de la contratación, pero no es suficiente. No es suficiente el conocimiento técnico. También, sobre todo en las personas que trabajan en esta materia, debe concurrir otro dato que a mí me parece básico y fundamental, que es una profunda convicción de realización de los valores de la ética del servicio público. Cuando se comprende que desde la contratación se pueden hacer visibles y reales objetivos que están en la Constitución y que se pueden, por ejemplo, a través de un buen proceso de contratación de materia de viviendas de protección pública, facilitar que haya personas de escasos recursos que reciban esa vivienda digna y adecuada, y se comprende que hay que trabajar con diligencia y se comprende que los plazos hay que cumplirlos, pero no porque lo dice la ley, sino porque hay personas que están en los expedientes y hay personas que están esperando por las decisiones. Entonces seremos capaces de que esa buena administración también de la contratación sea una administración que sirve objetivamente el interés general, pero un interés general que no es tecnoestructural, que no es un interés general que maneja los políticos, que sea un interés general, sobre todo, abierto a la realización de la dignidad humana. Un interés general abierto a la realización de los derechos fundamentales de la persona. Un interés general que cumple los fines que están establecidos en la Constitución, porque, termino repitiendo lo que decía al principio, la contratación pública es una política pública eminente a través de la cual se deben realizar los valores, se deben realizar los principios del Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jaime, por su oportuna participación, señalando como puntos claves, y justamente esa era la intención de contar con una conferencia de este nivel. Tal vez sabemos que se tiene que retirar, pero no sé si muy rápidamente, y dado que justamente la universidad quiere aportar en el tema, tal vez sería posible que usted nos diera unos cuantos datos del perfil general que tendría que tener un funcionario de la contratación pública. Yo sé que es una consulta muy abierta, pero hablando de la profesionalización, así, si pudiéramos resumir qué cualidades, qué destrezas
al considerar el tema de la profesionalización, ¿en qué debemos poner énfasis? Justamente Sí, estamos en ese enfoque. Muchas sí, es gracias. una muy buena pregunta que realmente podría abrir un seminario entero Sin sobre la duda. profesionalización, ¿verdad? Lo Eh, podemos anotar para organizar. claro, claro. Yo creo que es un tema muy importante. Eh, Primero, creo que hay que seleccionar a las personas que ingresan en la materia de contratación con arreglo a los principios del mérito, la capacidad y la idoneidad. Esto es muy importante. Deben trabajar en las oficinas de contratación aquellas personas que están preparadas y que son las idóneas. Y además de los conocimientos técnicos que deben tener, porque imagino que eso se comprobará cuando se selecciona al personal que va a ingresar a estas oficinas, también deben estar adornadas de cualidades que tienen mucho que ver con la sensibilidad hacia los derechos fundamentales, la sensibilidad hacia las necesidades sociales, la sensibilidad hacia los valores que deben estar muy presentes en la contratación, como es la transparencia, como es la eficiencia, como es la igualdad y la no discriminación. Y por supuesto, ahora que tanto se habla de la contratación estratégica, la contratación inteligente, pues valores ecológicos, cuestiones tan vinculadas a la justicia social, que hacen que efectivamente esas personas dispongan de unas cualidades democráticas y de una sensibilidad también propia de un Estado social y democrático de derecho, que comprendan que no solamente su trabajo es realizar uno detrás de otro muchos trámites, porque se cuenta con que los procedimientos tienen muchos trámites, pero todos esos trámites hay que hacerlos en orden a unos principios e impregnados de esos principios. Y cuando se tiene claro que es posible, pues entonces esas personas que, como digo, tienen que tener una preparación técnica adecuada, si son capaces de actuar con fuertes convicciones democráticas instaladas en el Estado social de derecho, pues es más fácil, primero, que se combata la corrupción, porque no nos engañemos, si en Europa es el primer motivo, me imagino que en otros países también pasará lo mismo, y ahí, con personas con estos perfiles, se puede no solamente en sentido negativo combatir la lacra de la corrupción, sino además en sentido propositivo y positivo poner a disposición de los ciudadanos bienes, obras, servicios, infraestructuras dignos, propios de una sociedad del siglo XXI. Sin duda. Don Jaime, no sé si nos acepta una última pregunta de uno de nuestros estudiantes de Adelante. énfasis, de Luis. Luis, si gustas plantearle directamente la consulta al profesor, voy a darte la posibilidad de abrir el micrófono para que directamente le puedas plantear la consulta. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor, por estar en esta clase inaugural. Un honor escucharle y quisiera consultarle cómo considera que países latinoamericanos podríamos echar mano de tecnologías nuevas o inteligencia artificial en la contratación pública. ¿Existen experiencias de esto allá en Europa? Sí, nosotros llevamos tiempo, algunos años, aprovechando las bondades que tiene blockchain, por ejemplo, para la trazabilidad de los procedimientos. Nosotros estamos ya experimentando con la inteligencia artificial porque son tecnologías que ayudan a la simplificación. Lo que pueden hacer estas tecnologías es simplificar enormemente la contratación y creo que en ese sentido bienvenida sea. Tiene unos límites, como todo, tiene unos límites. Yo creo que la selección de los contratistas, cuando hay que ponderar distintas variables y apreciar distintas circunstancias, es mejor que lo haga un colegio de personas con experiencia y no un robot. Esto es una discusión porque nos llevaría horas y horas, ¿verdad? Yo tengo mi propio criterio y creo que la inteligencia artificial es un grandísimo instrumento, pero tiene unos límites y uno de los límites es que no puede sustituir la mente de una persona ni la voluntad de una persona. O sea, le puede hacer llegar mucha información, le puede dar muchas variables, le puede
situar en escenarios probabilísticos muy completos, pero al final la integración de todas las circunstancias y la ponderación, pues eso tiene que hacerla, en mi opinión, una persona. Pero en general creo que las nuevas tecnologías son un gran instrumento, hay que utilizarlas y hay que ponerlas al servicio de los valores constitucionales. Y también tenemos que pensar con inteligencia, valga la redundancia, en cómo y de qué manera pues a través de esas nuevas tecnologías se preserven valores tan importantes como es los datos personales, la confidencialidad, porque muchas veces, bueno, está viendo, pues me remito a los pleitos que está habiendo en algunas partes del mundo, universidades norteamericanas, en relación con las fuentes que utilizan, el conocimiento de esas fuentes, pero bueno, son cuestiones del tiempo en que vivimos, pero para contestar a su pregunta así de forma breve, por supuesto que hay funciones en la contratación en las que las nuevas tecnologías pueden y deben simplificar mucho los procedimientos. Y la verdad es que no tendría por qué durar tanto los procesos de la contratación. Muchas veces se eternizan en trámites que son casi de larga duración, cuando es cuestión de allegar una serie de documentos que están tasados, que son documentos mecánicos, automatizados, para lo cual las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial o el blockchain nos pueden ser de gran ayuda. Doctor, creo que eso abre además el perfil de la persona que trabaja en contratación, porque tendrá entonces también que tener destrezas en materia digital. Por supuesto, ¿verdad? Y eso por también supuesto. pone retos interesantes. Pues yo me ha sabido a poco, para ser honesta, pero es porque Lo sabemos siento que en el alma no. y pido disculpas, pero hoy empecé acumulando unos retrasos y aún me quedan 2 sesiones en otros 2 países y tengo que atenderlas porque claro que sí. No, es se la lo vida. digo con todo el aprecio y el respeto, simplemente porque, claro, sería Pero maravilloso. doctora, ahora en julio voy a estar 3 días completos en San José y ahí tendremos oportunidad, y a todas las personas que nos están escuchando, aparte de que están invitadas al Congreso Internacional, si tengo la oportunidad me tienen a su entera disposición para si quieren aclararles alguna cuestión, yo encantado. Perfecto, tomamos nota de ese dato tan importante y le agradecemos muchísimo, don Jaime, que continúe su jornada de trabajo bien y con ese ánimo y esa disposición. Le agradecemos. Las puertas de nuestra escuela quedan abiertas y muchísimas gracias. Gracias a todos también por habernos acompañado, nuestra directora, al profesor Eduardo Rojas, a todos nuestros estudiantes e invitados, y muchísimas gracias, doctor. Hasta un próximo encuentro. Buenas tardes. Adiós, que les vaya muy bien. Adiós a todos. Gracias. Placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuídense. Adiós, adiós. Chao, chao.